Que la verdad es que la situación que viven los jóvenes en Cataluña es francamente dramática. Urge paliar los efectos de las políticas socialistas y separatistas que han llevado a Cataluña a liderar las listas de desempleo y de precariedad juvenil. Y es que en estos momentos rozamos ya el 40% de jóvenes sin trabajo en Cataluña, una cifra que está muy por encima de la media europea. Lo que me apena es que la moción que hoy debatimos y votamos sea un batiborrillo de ideas confusas y conceptos ideológicos sesgados. Están ustedes demostrando una vez más que no les importa la prosperidad de los jóvenes, sino tan solo promocionar una vez más sus delirios ideológicos. Desde el Grupo Parlamentario Vox, como no puede ser de otra forma, estamos de acuerdo y apoyaremos cualquier medida que vaya encaminada a paliar los efectos que las restricciones de libertades impuestas por el estado de alarma ilegal han tenido sobre los jóvenes. Un estado de alarma ilegal, por cierto, que ha cegado nuestras libertades y que muchos de los grupos aquí presentes votaron a favor y gracias al recurso de Vox fue declarado ilegal. Pero frente a su proyecto sectario e irresponsable, desde Vox nos reafirmamos como la alternativa patriótica y social de los jóvenes de España. A los jóvenes hay que ofrecerles una alternativa de futuro que de verdad apueste por la juventud, por la libertad y por las oportunidades. Porque a diferencia de ustedes, a nosotros no nos mueve un proyecto partidista. A nosotros no nos mueve un proyecto partidista, desde luego. Lo que nos mueve es un compromiso sincero. Aplaudan, gracias. A nosotros no nos mueve un proyecto partidista. A nosotros lo que nos mueve es un compromiso sincero con la patria, la libertad y la verdadera justicia social. Muchas gracias. Y eso porque mientras la izquierda quiere convertir a los jóvenes en ninis y comprar su voto con paguitas, nosotros seguiremos apostando por la valía de nuestros jóvenes, seguiremos apostando por las oportunidades, por la vivienda y por la familia como pilar central de nuestra nación. Muchas gracias.